Un saludo muy especial, mi querido hermano, en esta hora. Traigo una palabra de parte del Señor para tu vida. Espero que el Espíritu que mora en ti dé discernimiento y sabiduría para que tú puedas entender lo que el Señor te quiere decir en esta hora. Muchas veces me dirijo al pueblo de Dios, a todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en su vida. Hablo también al pueblo de Dios que por algo motivo está menguando su fe y ha dejado de buscar al Señor. Pero también en esta ocasión quiero hablarte a ti que eres un conocedor o que eres un hijo de Dios que todavía no ha llegado a los pies de Él, pero que andas buscando. En esta ocasión yo quiero hablarte de algo muy importante, que son las promesas o los juramentos que uno hace a Dios, como dice la palabra del Señor, promesas imprudentes a Dios, algo que las hacemos sin pensar, sin entender, por emoción, porque estamos pasando por alguna situación en nuestra vida, porque seguramente cuando venías traías muchos sueños y que tal vez pasaste por alguna situación difícil y tú viniste a orarle al Señor, o tú viniste y hiciste promesas a Dios y no se las has cumplido. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor fue escrita para nuestro propio ejemplo. Cuando nos vemos todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hoy quiero ponerte como ejemplo la historia de Jefté, que está en el libro de Jueces, capítulo 10 y capítulo 11. Dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos el pueblo de Dios, cuando Dios levantaba jueces, el pueblo enderezaba y dejaba de adorar a dioses paganos. Pero cuando los jueces morían, el pueblo volvía a caer en esos pecados. Y en esta ocasión nos relata la palabra en el capítulo 10, verso 6, que los israelitas volvieron a pecar contra Dios porque adoraban a Baal, a Astarte, y también a los dioses de los sirios y de los sidonios y de los moabitas y los amonitas y los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo, dice la palabra del Señor. Pero también dice que Dios se alejó de ellos. Y dice la palabra del Señor que durante 18 años
los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a los israelitas que vivían en Galaad. Entonces vinieron y buscaron a Jehová y le dijeron que los perdonara, pero que los ayudara. Dios les contesta: yo les ayudé para sacarlos de Egipto, los ayudé con los amorreos, los ayudé con los amonitas, los ayudé con los filisteos. ¿No es así, verdad? Sí, yo los ayudé. Pero ahora ustedes se fueron detrás, nuevamente queriendo ser libres, y volvieron a adorar otros dioses. No los voy a ayudar. Sigue diciendo la palabra del Señor de que ellos se fueron, un remanente se fue y ofrecían a aquel que los ayudara a vencer que se iban a dejar gobernar. Y dice la palabra, ya habla acerca de Jefté, un varón valiente, soldado de la zona de Galaad. Dice que este hombre era hijo de una prostituta. Y su esposo dijo que también se llamaba Galaad. Y con esa, el padre tuvo más hijos. Pero él, como era de hijo de una prostituta, los hijos cuando crecieron lo echaron, porque no podía tomar herencia a alguien que no fuera hijos del mismo padre y de la misma madre. Relata la palabra que Jefté se fue y anduvo con gente que no le convenía, gente mala. Pero como sabían que era un soldado, conocían quizás su carácter, llegó este remanente y le hicieron que les ayudara. Y dice Jefté, y dijo: yo no les he hecho ningún mal, son ustedes los que están actuando mal para atacarnos, pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y no nosotros. Dice: pues yo no tengo nada que... Vean ustedes cómo salen. Pero dice la palabra en el 11:29 de que Jefté aceptó ayudarlos y pelear. Así que es después de que el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté
Y lo hizo recorrer los territorios de Galaad, de Manases, y volver después de Mizpa de Galaad, y allí de Jepse fue al territorio de los amonitas. Él le dio la victoria. Pero dice la palabra del Señor en el verso 30 que Jepse hizo una promesa. Jepse hizo una promesa diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Muchos comparan en que por qué Dios no le dijo lo mismo que a Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo: detente, no lo hagas. Pero aquí es algo diferente. Jepse no fue puesto por Dios, fue puesto por este remanente. Después Dios es que le da dirección por medio de su espíritu. Pero es Él, de su voluntad, que hace esta promesa con Dios. De ofrecer al primer familiar que salga a recibirlo de su casa. Era un hombre que tenía una sola hija. Era única. Dice la palabra del Señor en el verso 30, en donde prometió a Dios: si das en victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Verso 34 dice: cuando Jepse regresó de la casa de Mizpa, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jepse no tenía otros, de ella no tenía otros hijos. Así que ellos se llenó de tristeza al verla y rompió su ropa como señal de su desesperación. Le dijo: ay, hija mía, qué tristeza me da verte, y eres tú que me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplirla. Cuando se hace una promesa a Dios, vamos a ver qué pasa. ¿Le has hecho alguna promesa a Dios? ¿Te has, o peor, juramentos? ¿Qué te dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que esa muchacha, esa hija, estaba sin casarse, era joven. Y la muchacha le dice: Padre, si lo prometiste a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Era fácil para Jepse olvidarse de esa promesa. Dice que le pidió permiso para irse a llorar su virginidad, con sus amigas. 2 meses. Dice que al pasado los 2 meses regresó donde estaba su padre, quien cumplió, dice, con ella la promesa de que había hecho, y ella murió, dice, sin haberse casado. Es la palabra de Dios. Es seria la palabra del Señor.
hacer una promesa es algo serio ante Dios. Hacer una promesa, dice Eclesiastés 5, 4, 7, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor, dice, mejor es no prometas y no cumplas. ¿Eh? Piénsalo. Dice la palabra del Señor de que la palabra del Señor nos enseña que Dios toma en serio nuestras palabras. Dios toma en serio nuestras palabras. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Dios va a demandar esa promesa, esa promesa que le hiciste. Dice, y sería pecado en ti, mas si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Si tú te abstienes de no hacer promesas, dice la palabra del Señor de que no va a haber pecado en ti. Jesús enseña que nuestras palabras deben de ser suficientes. Dice Mateo 5:33, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús lleva el principio más allá. No hace falta jurar ni prometer para demostrar fidelidad y compromiso, dice la palabra del Señor. Fidelidad y compromiso. Eso es lo que exige el Señor de ti y de mí. Dice, Dios prefiere la obediencia y la fe sincera más que los votos impulsivos, dice la palabra del Señor. Samuel 15:22 dice, no es pecado no hacer promesas. Si es una, debes cumplirla. Dios valora la sinceridad, la obediencia más que los votos exagerados. Ajá. Piensa. Uno, ora, discierne antes de prometer algo al Señor. Son 3 cosas las que tienes que hacer. Piensa, ora y discierne lo que vas a prometerle al Señor. Analiza tu corazón. Si eso que tú le estás diciendo es por emoción, es por miedo, es por necesidad o es por fe. ¿Fue algo para glorificar a Dios o fue algo impulsivo? Si fue hecha en un momento de desesperación o de sabiduría o sin sabiduría, Dios puede tener misericordia si te arrepientes. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra del Señor? Que tienes que buscar al Señor con un corazón arrepentido, dice la palabra del Señor. Santiago 1:5 te lo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él le será dada, dice la palabra del Señor. Es algo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Algo muy hermoso que nos enseña la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 23:23, dice Deuteronomio 23:23, dice, lo que haya salido de tus labios guardarás y lo cumplirás.
¿Mm? Has hecho alguna promesa a Dios que no se la has cumplido? ¿Ha salido de tu boca algo y, y una promesa que se la hayas dado a Dios y tú no la hayas cumplido? Dice la palabra del Señor, conforme a lo que prometiste a tu Dios voluntariamente. Es algo que tú voluntariamente prometiste a Dios. ¿Mm? Dios tiene un corazón, Dios entiende el corazón arrepentido. Eso nunca lo dudes. Busca hoy que puedes y arrepiéntete delante de Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. No escondas tu pecado. ¿Mm? Pídele a Dios, confiesa tus pecados a Dios. Dice, y alcanzarás misericordia, dice la palabra del Señor. Confiesa tu error en oración. Dice la palabra del Señor. Examina tu corazón. Piensa, examina tu corazón. Ora pidiendo sabiduría al Señor. Dice, cumple lo que sí es justo y posible. Arrepiéntete si fue una promesa errónea. Muchas veces hacemos nosotros promesas que sí podemos cumplir. Como dice la palabra del Señor, a veces uno promete congregarnos, buscar más del Señor, ayunos, promete muchas cosas que sí se las puede cumplir a Dios. Y Dios te las demanda que las hagas. Hoy puede hacer que tú tengas una vida cómoda, veas a tus lados y veas que tienes un buen empleo, tienes salud, tienes cualquier otro tienes lo que otros desean, tú ya lo tienes. Pero ves a tu alrededor, ves a tu familia, ves a tus hijos, ves que el enemigo está destruyendo tu hogar, tu familia, ves que tus hijos, el enemigo los está llevando por un mal camino. A veces esas promesas que uno hace que te alejes de Dios. Pero la palabra del Señor te recomienda a que tú busques al Señor en oración con un corazón arrepentido. Que tú sepas que a Dios no es como nos enseñaron antes, que teníamos que buscar a Dios viniendo a querer comprarlo con promesas que no las vamos a cumplir. Venimos a veces acarreando otras cosas que estamos acostumbrados a, si me das, te doy. Pero Dios quiere fidelidad, Dios quiere ver que un corazón sincero, lleno de fe. Cuando tú empiezas a buscar al Señor en oración, sabes la forma de llegar a Dios. Con un corazón limpio, con un corazón puro. Y vienes y le adoras al Señor
con esa libertad que te da el Espíritu Santo de poder adorarlo en espíritu y en verdad. Si has prometido al Señor algo y no se lo has hecho, ponte a cuentas con Él. Búscalo. Quizás por eso es que tienes una vida apagada. Hay oraciones que ya no hayas cómo hacerlas. Porque cuando vienes a buscar al Señor en lo íntimo, vienen esos pensamientos que hay promesas que se las has hecho y no se las has cumplido. Tal vez Dios te concedió eso. Y si no te lo concedió, no te resientas con Él. Cristo te ama. Búscalo. Él tiene un propósito en tu vida para ti. Ponte a cuentas con Él. Si eres alguien que no ha recibido a Cristo, yo te digo en esta hora, esto que vivimos es algo temporal. Cristo se fue a preparar un lugar especial donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber necesidad. Va a ser un lugar donde vamos a estar con Él. Él va a enjugar toda lágrima, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo tú puedes llegar? Es reconociendo al Señor como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. Y Él te va a hacer una nueva criatura. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, a donde quiera que tú estés escuchando este mensaje. Recuerda esto, Cristo te ama. Hasta la próxima. Comparte este video. No te quedes solo tú con esta bendición. Compártelo con aquel familiar, con aquel amigo que tal vez tú sepas que ha hecho promesas a Dios y no se las ha cumplido. Danos o permite que esta palabra corra. El Señor ha levantado siervos para traerte estos mensajes, no con el interés de que con estos vistas, con cosas así, ganar dinero, no. Lo hacemos por amor a las almas. Lo hacemos por amor para que tú, si estás alejándote de Cristo, vuelvas nuevamente a encender esa llama. Si tú no conoces a Cristo, que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Y así cuando Cristo venga, tú también te vayas con Él. Que Dios te bendiga.